Buenos días, bienvenidos a otro capítulo del curso de comorbilidades de la SEPAR, en el cual vamos a tratar el tema de la comorbilidad en el paciente con EPOC. A estas alturas deben de estar ustedes ya familiarizados con estos términos, el término de la multimorbilidad, es decir, la coexistencia de al menos dos enfermedades crónicas en un paciente, ninguna de las cuales se considera una enfermedad índice, o de la comorbilidad, es decir, una enfermedad diferenciada que aparece cuando valoramos a un paciente con una enfermedad índice concreta en estudio. Hoy en día el abordaje preferido es el de considerar todas las enfermedades en su conjunto, abordar en el paciente multimórbido en su conjunto. Pero nosotros somos neumólogos, el paciente va a consultar con nosotros para diagnosticar y tratar una EPOC, y esta va a ser en nuestro caso, como neumólogos, la enfermedad índice. Además, la EPOC es una enfermedad muy importante en el contexto de la multimorbilidad. En primer lugar, porque se asocia con mucha frecuencia a enfermedades comórbidas, como comentaremos. Y en segundo lugar, porque además es una de las enfermedades que más se relaciona con un mayor riesgo de mortalidad. Si tenemos un clúster de enfermedades que incluye las enfermedades metabólicas, la EPOC y las enfermedades cardiovasculares, este tipo de enfermedades agrupadas en conjunto se asocian a mucho más riesgo de fallecer cuando las vemos en la población general. Es por lo tanto muy importante que estudiemos estas enfermedades añadidas que aparecen en el paciente con EPOC y que aparecen con más frecuencia que en la población general. Esta es una diapositiva de un estudio de Divo y colaboradores, en las cuales a la izquierda vemos, mediante un análisis de red, las comorbilidades en un paciente, en una cohorte de pacientes con EPOC, y a la derecha las comorbilidades en una cohorte de pacientes control, sin EPOC. Estos nódulos, estos círculos que se ven aquí, representan las comorbilidades. Cuanto mayor es el diámetro del círculo o del nodo, mayor es la prevalencia de la enfermedad. Y las líneas indican las interrelaciones entre las comorbilidades. Como pueden ver, en los pacientes con EPOC hay muchas más comorbilidades que los pacientes que no las tienen, y además estas comorbilidades están mucho más interrelacionadas. Y el hecho de que estas enfermedades estén más conectadas tiene su implicación pronóstica. ¿Por qué se producen enfermedades comórbidas en la EPOC? ¿Por qué coincide la EPOC con otras enfermedades? Bueno, la explicación más sencilla es que se trata simplemente de la coincidencia de dos enfermedades con una prevalencia alta, pero también hay otras posibles explicaciones. Una de ellas, también muy sencilla, es que la exposición a factores de riesgo comunes, como el humo de tabaco y el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares, pero también hay evidencia de que la propia EPOC en sí misma puede favorecer la aparición de comorbilidades. Posiblemente estén implicados los mecanismos de inflamación y de estrés oxidativo. Posiblemente la inflamación pulmonar se relaciona con la enfermedad sistémica que caracteriza a buena parte de estos pacientes con EPOC, y se produce una comunicación entre el aparato respiratorio y el resto de las células del organismo. Se cree que los mediadores son posiblemente las sustancias, las vesículas extrapulmonares, que se cree que son mecanismos importantes de comunicación entre células, y esta inflamación favorece la aparición de lesiones en otros órganos. Lo más característico son las enfermedades cardiovasculares. Es importante tener en cuenta que la relación entre las comorbilidades se desarrolla a lo largo del tiempo y que estaba variando a lo largo del tiempo. Incluso posiblemente desde el momento del nacimiento o desde el momento de la gestación. Saben que ahora hay teorías que indican que diversas trayectorias pueden llegar a desembocar en la producción de una EPOC, y algunas de estas trayectorias están presentes desde la concepción o desde la primera infancia y dan lugar a un desarrollo anormal del aparato respiratorio, debido a posibles noxas, pues, debido a la susceptibilidad genética, malnutrición, infecciones en la infancia, etc. Posiblemente estos agentes o esta susceptibilidad genética, actuando ya desde las fases más iniciales de la vida, no solo tienen relación con la aparición de EPOC en sí, sino con la aparición de otras comorbilidades, y explican que un paciente susceptible o que ha sido sometido en estas fases iniciales de la vida a noxas, a efectos, a estímulos con potencial adverso, expliquen que las enfermedades coincidan a lo largo de la vida, no necesariamente coincidiendo todas en el mismo tiempo.
Este es un esquema de la complejidad de las interacciones que hay entre las enfermedades respiratorias, entre la EPOC y el sistema cardiovascular. Y como ven, efectivamente hay múltiples factores de riesgo, múltiples mecanismos potenciales que pueden explicar esta asociación. Factores de riesgo común, disminución de la actividad física, degradación de la elastina por envejecimiento acelerado, susceptibilidad genética para ambas enfermedades, efectos de la hipoxia, sin olvidarnos también, por supuesto, de los efectos adversos de la medicación utilizadas para tratar una y otra enfermedad. Bien, es evidente, por lo tanto, que cuando tratemos a un paciente con EPOC, vamos a tener con muchas posibilidades, vamos a tener con mucha frecuencia que enfrentarnos a otras enfermedades. En efecto, hay estudios que muestran que, como media, los pacientes con EPOC tienen al menos 2 comorbilidades por paciente, que casi el 80% de los pacientes tienen al menos una comorbilidad y que casi la mitad tienen 3 o más comorbilidades. Comorbilidades, algunas de ellas más relevantes o más frecuentes que otras. En esta tabla se explican o se detallan las más habituales o las más relevantes, las enfermedades cardiovasculares, insisto, deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, osteoporosis, anemia, diabetes, en fin, enfermedades que pueden complicar la evolución de la EPOC. No está clara cuál es la prevalencia de las comorbilidades porque varía mucho de unos estudios a otros, posiblemente pues, por cuestiones metodológicas. Aquí ven representado un esquema de varios estudios que analizan la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en diferentes cohortes. En las barras más marcadas, más oscuras, se trataría de los pacientes con EPOC y las más claras se trataría de las cohortes de control. Y como ven, hay una gran variabilidad de unas cohortes a otras, una buena parte posiblemente explicada por cuestiones metodológicas. Aquí ven que en azul se trata de las comorbilidades observadas objetivamente, mientras que en verde son las comorbilidades comunicadas por el paciente, por el propio paciente, y en naranja las que se aprecian los que se recogen de los registros médicos. Evidentemente, hay mucha más prevalencia cuando las enfermedades son relatadas por el propio paciente, pero incluso utilizando la misma metodología hay variaciones muy importantes de unas series a otras. En cualquier caso, simplemente como neumólogos tenemos que saber que estas enfermedades son prevalentes y pueden tener un impacto clínico muy importante. En 2 niveles. En primer lugar, pueden impactar en la sintomatología del paciente. Las comorbilidades efectivamente pueden hacer que el paciente tenga unos síntomas respiratorios que no acaben de optimizarse, que no acaben de mejorar. Pueden hacer que las exacerbaciones de la EPOC no se controlen y pueden hacer que la actividad física no sea todo lo adecuada lo adecuada para lo que el paciente desearía. En la parte izquierda de la diapositiva ven ahí características de la propia EPOC que pueden empeorar cada una de estas dimensiones. Son estas características que nosotros, cuando atendemos al paciente, intentamos mejorar con los tratamientos específicos dirigidos hacia la EPOC. Pero en ocasiones optimizamos todo lo posible el tratamiento de la EPOC y el paciente sigue teniendo una carga sintomática alta, sigue teniendo exacerbaciones que no se controlan, sigue teniendo una incapacidad para hacer la actividad física. Es entonces cuando tenemos que dirigir nuestra mirada hacia el lado derecho de la diapositiva, es decir, hacia las enfermedades asociadas que pueden estar impactando en cada una de estas dimensiones. Otro aspecto muy importante es que las comorbilidades aumentan evidentemente el riesgo de mortalidad, no todas de la misma manera. Esta es una diapositiva que ya se ha hecho clásica, de un estudio también de Vivo y colaboradores de la cohorte de Bode, que muestra el comorbidoma, es decir, representa gráficamente las comorbilidades según su prevalencia. Cuanto más grande estos círculos, mayor es la prevalencia de la enfermedad, y el riesgo de mortalidad. Cuanto más cerca están del centro, mayor riesgo de mortalidad, y las que están situadas dentro de ese círculo serían las comorbilidades que se asocian a un riesgo significativamente más alto de muerte. Ven que las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad de la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular, se relacionan con el riesgo mayor de mortalidad. También las enfermedades neoplásicas y también otras comorbilidades muy frecuentes como pueden ser la ansiedad, concretamente en este estudio en las mujeres. Hay que tener en cuenta que no todos los estudios reproducen exactamente estos hallazgos. Hay otras cohortes que encuentran una mortalidad diferente para comorbilidades distintas, por lo cual posiblemente haya diferencias entre unas cohortes y otras, entre las características de una población y otra población.
Cuando hablamos de las comorbilidades hay algún concepto en algunos artículos que resulta un poco confuso. Resulta un poco difícil diferenciar qué es una comorbilidad, es decir, una enfermedad distinta asociada, con lo que es un fenotipo de la enfermedad o con lo que es un rasgo tratable. Así puede pasar con las bronquiectasias, que tienen una prevalencia muy importante y que cabría preguntarse si realmente son una enfermedad distinta o simplemente un fenotipo distinto, una EPOC que evoluciona porque tiene mayor inflamación o porque tienen mayores exacerbaciones y evoluciona de una forma distinta y da lugar a una característica clínica distinta. O pasa con la hipertensión pulmonar. Realmente se recoge en algunos tratados como una comorbilidad, pero realmente no es una enfermedad distinta, es una consecuencia de la propia EPOC que podría pues, considerarse también un fenotipo o podría considerarse un grado de gravedad distinto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos que plantearnos cuando atendemos a un paciente en la consulta que tiene una de estas enfermedades asociadas es cómo debemos de manejarlo. Y tenemos un problema, y el problema es que no tenemos demasiada evidencia al respecto, porque la mayor parte de los ensayos clínicos aleatorizados excluyen con mucha frecuencia a los pacientes con comorbilidades relevantes. Esta diapositiva lo que expresa es de un grupo de pacientes, ese 100% que viene marcado hacia la izquierda, que potencialmente podríamos reclutar para un ensayo clínico randomizado de EPOC, estos pacientes que vemos en nuestra práctica asistencial real, cuántos son excluidos atendiendo a diferentes criterios. Y ahí lo que marca la flecha roja son los pacientes que son excluidos de los ensayos clínicos porque tienen alguna comorbilidad relevante. Ven que si aplicamos este criterio, que se aplica en muchos ensayos clínicos, nos quedamos con que solo un 15% de los pacientes pueden ser reclutados para el ensayo clínico. Y en los ensayos clínicos, sobre todo, son excluidos los pacientes más multimórbidos y los pacientes con más edad, que son los que nos plantean más problemas clínicos en la consulta. Con lo cual, la evidencia que tenemos sobre cómo manejar estos pacientes pues, es bastante limitada. Hay otro problema, además, que las relaciones temporales entre las comorbilidades son complejas. Algunas de ellas pueden aparecer antes de que se desarrolle o que se reconozca la EPOC. Y la mayor parte de los estudios que analizan comorbilidades pues, estudian un número pequeño de comorbilidades y además son estudios generalmente transversales. Sin embargo, no solo el diagnóstico de las comorbilidades, sino las relaciones entre las mismas cambian a lo largo del tiempo. Esta diapositiva, que es un poco compleja y en la que no voy a profundizar mucho, simplemente nos indica que las comorbilidades se asocian en grupos, en clústeres que se relacionan entre ellos y que esta asociación, estas relaciones que tienen estas comorbilidades no son estables a lo largo del tiempo, sino que cambian a lo largo de años. Por lo tanto, no es fácil establecer pautas de manejo o de tratamiento concretas. ¿Qué tenemos que considerar actualmente con los conocimientos que tenemos ahora para manejar, para tratar las comorbilidades? Pues hay una serie de líneas generales. En primer lugar, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es que, como regla general, las comorbilidades no modifican el tratamiento de la EPOC y la EPOC no modifica el tratamiento de las comorbilidades relevantes, con algunas excepciones que comentaremos un poquito más adelante. Tenemos que considerar cuando el paciente sufre un mal control clínico, qué comorbilidades específicas pueden estar interviniendo en ese mal control clínico del paciente. Ahora lo detallaremos. Es interesante intentar plantear programas que aborden la multimorbilidad en el paciente con EPOC, que aborden manejo específico de los pacientes multimórbidos. Y una cosa que no tenemos que olvidar, siempre, una comorbilidad importante, es que se debe descartar siempre el déficit de alfa-1 en todo paciente con EPOC. Esto es algo que parece muy de perogrullo, pero hay muchos estudios, incluso realizados en consultas monográficas de EPOC, que demuestran que en un porcentaje alto de pacientes esta determinación no se realiza y puede pasar esta enfermedad desapercibida. Bien, como comentábamos, hay algunos pacientes en los que optimizamos el tratamiento de la EPOC y a pesar de ello siguen teniendo un impacto clínico elevado. ¿Qué comorbilidades tendríamos que buscar más específicamente en estos casos? Pues cuando la dimensión más importante en el mal control clínico del paciente es una mala respuesta de la disnea al tratamiento,
tendríamos que explorar, que buscar especialmente estas enfermedades, sobre todo la insuficiencia cardíaca y las comorbilidades cardiovasculares en general, particularmente la fibrilación auricular, que tiene una implicación pronóstica muy importante, pero también la existencia de alteraciones de caja torácica, cifoescoliosis, que pueden requerir ventilación no invasiva, la existencia de coexistencia de fibrosis pulmonar y enfisema. Actualmente no tiene un tratamiento específico, pero quizás en poco tiempo estemos utilizando los fármacos antifibróticos en estos pacientes. La ansiedad y depresión, que muchas veces son difíciles de reconocer en estos pacientes y que necesitan un tratamiento específico porque impactan mucho en la sintomatología del paciente. Y no olvidarnos que la obesidad per se, que tienen muchos pacientes, y que una anemia también pueden impactar en la disnea. Y hay que intentar descartarlos en el caso de que el paciente no evolucione bien. Si la dimensión que estamos analizando y que la dimensión clínica que está evolucionando mal es el mal control de las exacerbaciones, que el paciente sigue exacerbándose a pesar de todos nuestros esfuerzos, tenemos que descartar unas enfermedades también comórbidas. Una de ellas sería las bronquiectasias, si es que podemos considerar esto una enfermedad independiente, que se asocian a infección bronquial crónica, lo cual evidentemente aumenta el riesgo de agudizaciones, pero también la posibilidad de otras enfermedades no relacionadas claramente con el aparato respiratorio, como puede ser el reflujo gastroesofágico, que se ha visto que efectivamente es una comorbilidad importante y que puede impactar en un mayor riesgo de agudización. Lo que no está tan claro todavía es que tratar con inhibidores de la bomba de protones o con otros medicamentos este reflujo consiga reducir las agudizaciones. La enfermedad periodontal también puede favorecer la aparición de agudizaciones y también el déficit grave de vitamina D. Se recomienda hoy en día a estos pacientes que siguen haciendo agudizaciones y que tienen déficit grave de vitamina D poner suplementos. El asma también es una enfermedad importante añadida a la EPOC. Hoy en día saben que las guías de EPOC no consideran, ya no siguen hablando del fenotipo mixto EPOC-asma, consideran que el asma es una enfermedad independiente y tenemos que reconocerla porque puede precisar un tratamiento específico con fármacos que no están aprobados en la ficha técnica para EPOC. Bien, otra cosa importante cuando valoramos la existencia de comorbilidades es que hay algunas de ellas que pueden tener ciertas implicaciones en el tratamiento de la propia EPOC, son las excepciones que mencionábamos un poquito más adelante. Si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, tenemos que tener precaución con el empleo de los broncodilatadores de acción corta, procurar no utilizarlos a dosis altas por sus posibles efectos adversos, usar betabloqueantes cardioselectivos y tener también precaución con la teofilina. En los pacientes con diabetes mellitus y osteoporosis tenemos que tener cuidado, obviamente, con el empleo de esteroides sistémicos, pero también con dosis altas de esteroides inhalados que pueden tener también efectos sistémicos a este nivel. Tener cuidado con los pacientes con hiperplasia prostática y glaucoma, con el empleo de los anticolinérgicos, sobre todo en el glaucoma con los anticolinérgicos nebulizados, que pueden ir directamente al ojo. Y los pacientes con apnea del sueño, bueno, esto realmente no son implicaciones en el tratamiento de la EPOC, sino que la EPOC podría tener implicaciones en el tratamiento de la apnea del sueño. Hay algunos estudios y algunas recomendaciones que dicen que si el paciente tiene la coexistencia de las dos enfermedades, el síndrome overlap, esto podría ser un criterio específico del tratamiento con CPAP, incluso si el paciente no tiene somnolencia, porque hay un aumento del riesgo de la mortalidad respecto a ambas enfermedades por separado. Si bien es cierto que esto no está tan claro en el consenso internacional que se ha publicado recientemente sobre apnea del sueño, y puede haber cierta controversia. Con respecto al deterioro cognitivo, hoy por hoy lo único que tenemos es que seleccionar de forma apropiada el tipo de inhalador que va a recibir el paciente, y tenemos que tener cuidado con los pacientes que tienen trastornos psiquiátricos, sobre todo con los que tienen ideación suicida, porque en estos casos no se recomienda el empleo de roflumilast, que puede producir algún efecto de tipo psiquiátrico en la esfera psiquiátrica, como un mayor riesgo de ansiedad o de depresión. Ya hemos mencionado el déficit de alfa-nutritripsina y hemos mencionado que la coexistencia del asma puede significar un cambio en el tratamiento de la EPOC, porque puede estar indicado potencialmente fármacos biológicos que hoy en día no están aprobados en la EPOC. Bien, también es importante, como mencionábamos antes, que nos planteemos cuando tenemos un paciente con EPOC y muchas comorbilidades, un paciente con EPOC multimórbido, la posibilidad de establecer un programa de manejo específico. Puede ser un manejo de optimización de la polifarmacia, porque estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer mala adherencia terapéutica y de producirse interacciones farmacológicas indeseables.
Los programas de rehabilitación pueden tener que adaptarse a estos pacientes, pueden tener que adaptarse pues, a la existencia de alteraciones osteomusculares que pueden impedir hacer un programa de rehabilitación reglado normal, o a la existencia de comorbilidades cardiovasculares. Podemos tener que diseñar programas específicos. Pueden plantearse el empleo de sistemas de telemonitorización y el establecimiento de programas de gestión de casos cada vez más frecuentes en las consultas monográficas. Obviamente, cada uno de estos programas se diseña en la unidad asistencial concreta. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos programas. Disculpen. De estos programas en los cuales se establecen unos planes de seguimiento, unos planes para intentar optimizar al paciente, que incluyen, pues, por ejemplo, en el caso de una comorbilidad como la insuficiencia cardíaca, pues una serie de acciones programadas para el paciente. Si usted empieza a ganar más que este peso, empieza a tomar una dosis extra de furosemida. Si tiene una fibrilación auricular y ve que su frecuencia cardíaca aumenta, tiene que hacer esta actividad, o consultar con su médico cuando si ve que la frecuencia cardíaca no se controla, etcétera, etcétera. ¿Qué evidencia tenemos con respecto a este tipo de intervenciones multicomponente? Pues la verdad es que de momento la experiencia es baja. Esta es una revisión Cochrane reciente, en la cual, como pueden ver, hay muy pocos ensayos clínicos aleatorizados al respecto. La evidencia es, por lo tanto, baja. Se ha encontrado que los programas de rehabilitación respiratoria específicos, adaptados a los pacientes multimórbidos, mejoran la calidad de vida, pero no parece que este efecto se produzca, por ejemplo, con programas de optimización terapéutica o de telemonitorización. El efecto de la gestión de casos sobre las agudizaciones parece modesto. Podría producir una reducción en el número de ingresos hospitalarios, pero el impacto sobre el número total de agudizaciones no está tan claro, y ninguna de estas intervenciones ha demostrado un efecto definitivo, un efecto claro sobre la mortalidad. Bien, esto es lo que tenemos hasta ahora. Y podemos preguntarnos qué desarrollo futuro va a tener la investigación y las pautas asistenciales en el manejo de la comorbilidad. Hoy en día, como comentábamos un poquito más adelante, se plantea el abordaje integral de la multimorbilidad, intentando estudiar todas las enfermedades que coexisten en el paciente e intentando desgranar o analizar las interrelaciones entre estas. Para eso se utilizan métodos novedosos de análisis, como puede ser el análisis de redes, que es una forma de estudio de análisis complejos. Y aquí a la izquierda podemos ver, como en este estudio también del grupo de la cohorte Bode, utilizando esta técnica de análisis en redes, las comorbilidades se asocian entre ellas formando clústeres, formando grupos concretos. Aquí vemos dos ejemplos de un clúster en la parte de arriba de enfermedad cardiovascular, de patología fundamentalmente cardiovascular, y la parte de abajo de patología fundamentalmente psiquiátrica. Ven ahí cómo algunas de estas enfermedades, representadas aquí con nodos, están más conectadas que otras, con otras comorbilidades. Y se sabe que estas enfermedades que están más conectadas tienen un mayor impacto sobre la comorbilidad, y se cree que si actuásemos sobre ellas, sobre estas enfermedades que se conectan más con el resto de las enfermedades, se podría conseguir una mejoría del paciente, porque se produciría una disrupción de esta red. Las enfermedades que más influyen sobre otras, si las tratamos, podrían hacer que esas otras enfermedades asociadas también mejoren. Esto, en principio, abre la puerta para el establecimiento de pautas terapéuticas novedosas, de pautas de actuación novedosas. El problema es que, de momento, esto no está muy desarrollado. Aquí a la derecha ven un ejemplo de un estudio realizado en una sola cohorte, en la cual, en la parte de arriba, vemos a pacientes que tienen un rasgo clínico concreto, pacientes que no tienen bronquitis crónica, mejor dicho, que no tienen un rasgo clínico concreto, en la parte de arriba, y en la parte de abajo pacientes que sí tienen este rasgo clínico, la bronquitis crónica. Y ven como dentro de una misma cohorte, simplemente con que unos pacientes tengan expectoración crónica y otros no, cambia mucho la morfología y cambia mucho la densidad de la red de comorbilidades. Esto quiere decir que dentro de una misma cohorte, una pequeña, no tan pequeña, un rasgo clínico concreto seguramente está influyendo en que estas comorbilidades se relacionen de una forma muy distinta, que haya mecanismos patogénicos complejos
entre las distintas comorbilidades, con lo cual es difícil que a corto plazo consigamos con este tipo de estudios pues, establecer pautas novedosas de manejo. Veremos qué información nos dan este tipo de estudios en el futuro. Hay fármacos, o se están desarrollando fármacos actualmente que puedan influir en el control de la EPOC y en el control de las comorbilidades a corto plazo. Pues de momento no parece que tengamos muchas novedades que vayan a influir en este aspecto. Aquí hay un resumen de algunos de estos fármacos que se han ensayado con la doble intención de mejorar los efectos pulmonares y de mejorar los efectos sistémicos. Algunos nuevos antiinflamatorios como los Mapimod. Se ha planteado el empleo de la metformina, que puede intervenir puede ser un antagonista de la senescencia celular, nuevos antioxidantes, empleo de vesículas extracelulares derivadas de células madre mesenquimales, fármacos novedosos que se están ensayando, pero que de momento los efectos son o nulos o modestos, con lo cual la verdad es que a corto plazo muy probablemente no vamos a tener grandes novedades, grandes pautas de actuación en el manejo de las comorbilidades, más allá de esto que hemos venido comentando a lo largo de la sesión. Nada más, muchas gracias por su atención y espero que les haya resultado útil.